Muy buenas, soy Jero de jerocuevas.com. En esta lección vamos a meterle caña o a entender las dimensiones de los vectores. Y quiero profundizar en este concepto porque creo que es crucial, porque afecta al rendimiento, al coste y a la precisión de nuestros sistemas de IA. ¿Vale? Y esto está todo relacionado con las dimensiones de los vectores. Lo primero que quiero que tengáis claro, y lo vuelvo a repetir, es saber el significado, saber lo que es un vector. Y os lo voy a explicar de nuevo. Un vector es cuando nosotros tenemos unos datos que queremos pasar a una base de datos vectorial, lo que vamos a hacer es, a través de un modelo de embedding, vamos a coger esos datos y los vamos a convertir en una lista de números que se llaman vector. Y esa lista de números va a tener muchos números que pertenecen a esa lista. Y esas son la dimensión del vector. ¿Vale? Muchas veces elegimos un modelo de embedding que tiene una dimensión muy alta. Tenemos una dimensión con muchísimos, vectores con una dimensión de a lo mejor de 3000 y pico. No es necesario, hay que buscar el equilibrio. Si nosotros, por ejemplo, nuestro agente de IA con una dimensión de 1536 no contesta bien y lo hace bien, ya es bastante alta la dimensión. ¿Para qué vamos a elegir una más que lo que nos va a hacer es que nos va a afectar al rendimiento porque necesita más procesamiento, nos va a afectar al coste porque vale más cara y nos va a afectar incluso a la precisión? Porque si tenemos una base de datos vectorial en la cual no necesitamos tantas dimensiones, no necesitamos un vector con tanta información, lo que vamos a meterle ruido incluso nos va a dar una precisión menor. Por eso quiero que lo tengáis claro y por eso he hecho esta lección. Voy a poner ejemplos y de esa manera creo que lo vais a entender mejor. Un ejemplo, por ejemplo, de dimensionalidad de un vector es simplemente el número de dimensiones, características que contiene. Vamos a verlo con ejemplos. Por ejemplo, uno de baja dimensionalidad. Imaginaros que queremos representar el perfil de una persona con un vector y podíamos usar 3 dimensiones. Un vector que tiene 3 números, que tiene un array de 3 números, de 3 dimensiones, y vamos a guardar la edad, la altura y los ingresos. Pues el vector, por ejemplo, podía ser 25, que sería la edad, 180 que sería la altura en centímetros y 45.000 que podía ser los ingresos. Pues esto es un vector tridimensional, tiene tres dimensiones, ¿vale? Y en cambio podemos encontrar un ejemplo de alta dimensionalidad, ¿vale? Ahora piensa en algo más complejo. Como el significado de una imagen. Ostras, ¿cómo metemos una imagen? ¿Cómo pasamos los datos o la interpretación de una imagen a números? Eso es un poco paranoia, pues lo podemos conseguir. Y en eso podemos ya utilizar, por ejemplo, vectores con dimensiones de 768, de 1536 o incluso de más dimensiones. Y lo que vamos a capturar en cada número, en cada dimensión, que son la lista de números que hay ahí, son características de esa imagen, por ejemplo, el contexto de esa imagen, el sentimiento que traslada, sus colores. Son datos más complejos, ¿vale? Cuando tenemos datos, por ejemplo, textos, imágenes o incluso sonidos que requieren una alta dimensionalidad, pues vamos a utilizar un modelo de embedding que tenga más dimensiones, ¿vale? Eso lo podéis ver, por ejemplo, un ejemplo es cuando nosotros utilizamos una dimensión, pues es un punto en una línea. Cuando utilizamos 2 dimensiones es un punto en un plano. Cuando utilizamos 3 dimensiones es lo típico, ¿os acordáis de las mates? Que era la X, la Y y la Z, pues un punto, ahí tenemos 3 vectores. Tenemos un vector con 3 dimensiones, ¿vale? Y ahí ya tenemos un espacio, un punto en el espacio. Pero si empezamos a meterle más dimensiones al vector, ya eso es imposible incluso de imaginar. Pero recordar que el concepto es lo mismo, es que vamos a tener una dimensión extra, ¿vale? En un eje. Con lo cual, si vamos metiendo muchas dimensiones, pues vamos a tener un mapa muchísimo más amplio, ¿vale? Entonces vamos a ver, por ejemplo, el dilema central. El equilibrio es clave, ¿vale? Pues aquí reside la decisión más importante que tienes que tomar al trabajar con vectores. No se trata de usar siempre el mayor número de dimensiones posible, lo que hemos dicho. No elegir siempre el modelo de embedding con mayores dimensiones. Se trata de buscar un equilibrio, ¿vale? Entre el detalle y la eficiencia. Piénsalo como piénsalo como si escribieras un mail importante, ¿vale? Necesitas incluir toda la información relevante, pero si es demasiado largo y denso, nadie se lo leerá correctamente. Entonces, tenemos que sintetizar la información en ese email, mandarla para que la gente lo entienda perfectamente, ¿vale? Entonces eso, vamos a ver aquí la diferencia que tenemos, por ejemplo, con vectores con pocas dimensiones, ¿vale? Y con vectores con muchas dimensiones. Las ventajas de pocas dimensiones son más rápidos, menos datos que procesar. Son más eficientes, menos costes de almacenamiento y computación. Cuando utilizamos modelos de embedding
de embedding con menos dimensiones nos va a costar menos. Y luego las desventajas es que, claro, al no poder capturar tanta información, puede perder información crítica y matices. Y son menos precisos. Pueden confundir conceptos similares. Por ejemplo, emocionado y contento a lo mejor cree que es lo mismo. Y vamos a ver ahora las ventajas de tener un modelo de embedding con muchas dimensiones. La ventaja, pues más detallado, captura más matices y detalles. Luego es más preciso. En teoría puede distinguir mejor entre conceptos muy parecidos. ¿Por qué decimos en teoría? Porque cuando utilizamos también un modelo de embedding con muchas dimensiones podemos meterle mucho ruido, porque a lo mejor los datos que estamos guardando no necesitan tantos números, tantas características y le metemos información que no es relevante y ya no generamos esa precisión, al revés, lo hacemos menos preciso, ¿vale? Y las desventajas que son más lentos porque tienen mayor coste computacional, son más costosos, requieren más almacenamiento y potencia. Y luego lo que hemos dicho, el riesgo de ruido. Puede introducir información irrelevante que confunda el modelo, ¿vale? Y aquí un agente de búsqueda con dimensiones demasiado bajas podría no encontrar documentos relevantes. Por ejemplo, tenemos un agente que le metemos mucha información de documentos y si tiene una dimensión, ¿vale?, demasiado baja, pues a lo mejor no los encuentra. Pero si cogemos una con demasiadas, o sea, con demasiadas dimensiones, podía volverse más lento, caro y el proceso incluso propenso a generar errores. Por eso hay que buscar, siempre yo lo que os recomiendo, vamos a buscar un modelo de embedding que sea el más bajo, bueno, bajo, que no tenga tantas dimensiones, y luego si vemos que estamos metiendo muchísima información y cada vez nuestra base de datos se está convirtiendo más grande, pues lo cambiamos a un modelo de embedding más grande, ¿vale? Por eso, el peligro, la maldición de la dimensionalidad, ¿vale? Es un término famoso en Machine Learning, que describe lo que ocurre cuando añadimos demasiadas dimensiones. A medida que la dimensionalidad aumenta, el espacio vectorial se vuelve increíblemente más vasto e incluso más vacío. Si nosotros metemos muchos dimensiones, a lo mejor ya cuando pongamos datos que son relevantes entre sí, al haber tantas dimensiones, incluso ya la base de datos vectorial cree que no están juntos porque tenemos tanto espacio entre sí. Entonces se va haciendo mucho más difícil de encontrar vecinos cercanos y distinguir la similitud con el ruido. O sea, ya podemos incluso, se puede generar ruido porque metemos muchas dimensiones, muchas características que no aportan nada, ¿vale? Consecuencia práctica, un sistema de detección de fraude con demasiadas dimensiones podría empezar a marcar transacciones legítimas como fraude, simplemente por el ruido, por tantos atributos irrelevantes que hace que todo parezca una anomalía. Cuando nosotros metemos mucha información, incluso cuando se está haciendo transacciones normales, él cree que es un fraude porque tiene tanta información que no es relevante que piensa, hostia, pues a lo mejor esto no es lo normal y lo voy a marcar como fraude, ¿vale? Vale, soluciones, cómo gestionar las dimensiones. Esto a nivel teórico, pero para que veáis lo que hacen los modelos de embedding, ¿vale? Hay diferentes técnicas que lo utilizan y una de ellas es la selección de características, Feature Selections. ¿Qué es? Consiste en elegir y conservar solo las características más relevantes, descartando las redundantes o inútiles. Es un acto de ser conciso y quedarse solo con lo esencial, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, con un ejemplo de un agente de preguntas frecuente, FAQ, que puede reducir las dimensiones de la consulta del usuario centrándose únicamente en palabras claves esenciales y va a ignorar las palabras de rellenos como el, un, es. Esto os lo hace directamente el modelo de embedding, pero para que veáis que no guarda toda la información, sino que esa información que va a meter a través de los modelos de embedding en la base vectorial le va quitando las características que no son relevantes y se quedan con las relevantes. Y otro método es la de extracción de características, ¿vale? Feature Extraction, que consiste en transformar los datos originales en un nuevo conjunto de características de menor dimensión, que siguen resumiendo la información importante. No se eliminan las características, sino que se combinan inteligentemente, ¿vale? Un ejemplo, los propios modelos de embedding son una forma de extracción de estas características, ¿vale? Convierten un documento de miles de palabras en un vector denso de, por ejemplo, 1536 dimensiones que captura la esencia de ese texto. Lo que hemos dicho, coge un texto muy grande y lo que hace es que lo transforma o hace como una especie de resumen con lo más importante y lo guarda en un vector denso, en un vector con 1536 dimensiones, por ejemplo,
sin utilizar uno más grande porque ha hecho una reducción de ese texto quedándose solo con lo importante. ¿Vale? La conclusión, lo que realmente necesitas saber. No necesitas ser un matemático para construir sistemas de IA efectivos. Sin embargo, debes pensar como un ingeniero. Tu trabajo no es entender la fórmula matemática que hay detrás de las dimensiones, sino comprender el compromiso de utilizar, por ejemplo, unos modelos de MEMI con muchas dimensiones. No es necesario, ¿vale? Hay que intentar buscar siempre una dimensionalidad, que significa saber un equilibrio y una precisión con la eficiencia para construir agentes que sean más rápidos, precisos y rentables, que no malgasten recursos de almacenamiento y computación innecesario. Resumiendo, vamos a buscar siempre modelos de embedding que se adapten a la información que tenemos. No nos vayamos siempre a modelos de MEMI con dimensiones súper altas. No. Empecemos con unas bajitas y vamos adaptando a nuestras necesidades. Y esta lección creo que la he hecho para que entendáis que no siempre es mejor seleccionar el modelo de embedding con mayor dimensiones, ¿vale? Bueno, pues eso es todo. Nos seguimos viendo. ¡Hasta luego!